Bueno, Miguel, ¿qué le recuerda esta frase? Rápido porque don Eusebio nos está esperando. Caramba, me recuerda algo que escribí recientemente. ¿No más? Y me recuerda, lo que escribí recientemente es un salto a 6 décadas atrás. ¿Y esas 6 décadas a quién le recuerdan? A mi abuelita muy querida, porque siempre toda la gente tiene historias de las abuelitas. Curiosamente yo tengo muy pocas historias de mi abuelita porque a una no la conocí y la otra tuve poco contacto con ella. Pero en ese poco contacto me dejó enseñanzas y anécdotas muy importantes para Muchas mi vida. historias porque era un nieto también predilecto, ¿no? Bueno, sí, fui un nieto predilecto y esa costumbre quedó como por toda la vida. He sido como predilecto en muchas facetas de mi corta existencia. Ella porque decía don Eusebio. Pienso yo que por un gran respeto, pero también por un gran cariño y pienso, por un gran interés. ¿Ah, sí? No me diga. Obvio. Bueno, usted nació en Armenia, me imagino, o en Circasia, o en Bogotá. Usted ha trasladado tanto que yo no supe al fin de dónde es. Nací en Bogotá, pero la vida me ha llevado por varios lugares. Y lo trajo a Armenia. Me trajo a Armenia desde hace 19 años. Pero un momentico, usted estudia en el Instituto Técnico, el bachillerato, ¿en cuál Instituto Técnico? Instituto Técnico Distrital de la ciudad de Bogotá. Ajá. Curiosamente queda enseguida de donde hoy funciona Medicina Legal. Son los únicos 2 edificios que están en lo que llaman Parque Tercer Milenio. Uy, gravísimo. O grandísimo. Las dos Como cosas. quiera. Las dos cosas. Sí. Bueno, ¿y usted era juicioso en el bachillerato allá en el Instituto Técnico? Pues Manuelito, yo creo que no era juicioso. Yo soy juicioso aún. Me quedó esa costumbre de ser juicioso. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y qué deporte practicaba o qué hacía allá en el colegio? ¿O simplemente estudiaba? ¿O no estudiaba tampoco? No, hacer sí, y no propiamente deporte. Me gustaba el fútbol, pero no fui muy bueno. Afortunadamente me di cuenta de que no iba a ser una gran estrella. No, O sea, gracias iba a ser. Dios sí no siguió jugando fútbol porque no servía. No sé, prácticamente no servía así. Cuando decían que Miguel va a jugar, Miguel Alfonso va a jugar, entonces me decían, ¿va a jugar de córner derecho o de córner izquierdo? Para mí era lo mismo porque no entendía nada. Acaba de decir Miguel Alfonso, pero a usted nadie le dice Miguel Alfonso, sino Miguel. Cosas curiosas. Cuando pequeño siempre me llamaron Alfonso. Luego hubo una época que me dijeron Miguel. Luego hubo una época que me dijeron Miguel Alfonso. Pero nuevamente regresé a que me digan solamente Miguel. No sé si eso tendrá. Pero usted al fin ya sabe cómo se llama. Creo entender que me llamo Miguel Alfonso. Creo entender. ¿Qué estudió en la Universidad Tadeo Lozano? Estudié publicidad. Y luego hice algunos adelantos en lo que en ese momento era incipiente el mercadeo, que hoy en día le dicen marketing el asunto. En mi época era mercadeo. ¿Sí? ¿Tuvo una agencia de publicidad o la tiene todavía o se le acabó? Cuénteme Bueno, qué pasó con esa agencia. inicialmente- Era publicidad. Era. Era. Ujú. Ese juego es muy simbólico, porque esa empresa fue fundada a finales del siglo pasado. Se terminaba una era, se iniciaba una nueva era. Fue un momento mágico el 31 de diciembre de 1999, porque se terminaba. Pues un segundo, un minuto, una semana, un día, un año, un lustro, una década, un centurio, un siglo. No, mejor dicho, entonces era un momento mágico, por eso tomé el nombre de Era. Una de sus pasiones, la música. Y en la música, yo no sé cómo se encontró con 4 genios y desde ahí empezó como a quererlos, a amarlos, a conseguir toda la música de esos 4 genios que son los Beatles. En mis ¿Cómo tiempos, empezó eso? pues empezó de una manera muy casual. Yo en Bogotá escuchaba lo que en su momento escuchaba la mayoría de gente en Bogotá, rancheras,
música mexicana, boleros, corridos, y estaba en esa onda. Pero un familiar, un buen día me dijo, escuchemos esto, que está muy bonito, muy bueno. Y recuerdo que escuché el primer tema de los Beatles, porque uno decía los Beatles, hoy en día vieron los que uno decía los Beatles y así se quedó siempre. Escuché ese tema musical de los Beatles y fue como a mí me hubieran dado una cachetada. Se me borró todo lo que había escuchado y quedé matriculado. Es más, al principio, pues en ese momento yo tendría 14 años, yo no sabía que los Beatles era un nombre en inglés y yo decía que los buitres, duré como un lapso de tiempo preguntando por los buitres. Hasta claro, los amigos me mamaron gallo, entonces ya vi el primer disco, bueno, ya me enteré. Desde ese momento, la música, aunque no la entendía y nunca la entendí literalmente en su idioma, pero lo importante era lo que yo sentía. Yo escucho esas canciones y a mí, no sé, me da una emoción. Se eriza, como sí, ciertos personajes como que uno conoce y dicen me ericé. Entonces, ¿qué sucede? Para mí eso fue lo importante. Esa música me producía un gusto, un éxtasis, me transportaba, como que me encontraba con mi yo. ¿Y cuál fue la canción que más lo llevó a encontrarse con esa música? Bueno, el primer tema que escuché de ellos fue Chilovio, Yo te amo. Esa fue, digamos, la entrada. Pero luego hay temas que sí merecen un capítulo especial, Yesterday. Con la ayuda de mis amigos, es otro tema también que pues importantísimo para mí. Luego tuve la fortuna de escuchar en Bogotá algunos grupos musicales que interpretaban esa música, entonces eso hizo que la sintiera más cerca. En ese momento esas emociones me transportaban a otra dimensión, así era que yo, sin nada de marihuanita ni nada de eso, no tenía necesidad todavía. ¿Y qué pasó con la publicidad? Bueno, yo estudié publicidad en la Universidad Tadeo Lozano, luego tuve la fortuna de ingresar a una multinacional, Leo Burnett, colombiana. Allí en realidad lo que aprendí más allí que en la universidad. Ese paso por esa multinacional me permitió formarme tanto profesionalmente como ser humano. Luego, por avatares de la vida, resulto viviendo aquí en Armenia. Pues ¿qué es lo que hace uno? Pues hacer lo que uno sabe. Entonces monté digamos una oficina de publicidad, una oficina de servicios publicitarios que se llama, pues sí se llama porque aún existe, Era Publicidad, y dediqué toda mi energía, toda mi experiencia, todo mi tiempo en hacer crecer esa incipiente empresa. Digamos que sí me sirvió porque aparte de generar ingresos económicos me permitió conocer personalidades, conocer la idiosincrasia más profundamente de los quindianos, porque yo los conocía, pero no profundamente. Y me permitió acercarme a otras instancias, entre esas a la literatura, que es lo que me envuelve hoy en día. Literatura. Bueno, usted escribe y escribe cuentos, historias, anécdotas o esos recuerdos que le trajeron las visitas a donde su abuela, todos esos momentos. Bueno, esas experiencias con la literatura acá en el Quindío me han permitido explorar facetas que seguramente estaban dormidas de los géneros literarios, como el cuento, la novela, la poesía, la crónica. Pues una de las que más me interesa para desarrollar personalmente es la crónica. ¿Por qué? Porque considero que en mi trasegar, en las 6 décadas larguitas de vida, he podido acumular historias, anécdotas, pasajes que merecen ser contados. Entonces, esa categoría de la literatura me interesa para escribirla, pero obviamente como lectura me gusta leer la novela, me gusta leer historia y eventualmente poesía. Son, digamos, en orden preferencial, ese sería. Veo ahí Café y Letras, Renata Quindío. ¿Cómo ingresó usted a ese grupo de lectura y escritura para hacer más aprendizaje, para escribir mejor, para leer más?
Café y Letras, pero Café y Letras empezó siendo, te cuento, una revista cultural de la Universidad del Quindío. Es una historia que después la miramos. Y más atrás todavía. Sí, Café y Letras. Sí. ¿Cómo ingresó a Café y Letras? Bueno, como empecé pues a desarrollar mi vida aquí en Armenia, dio la casualidad que conocí a algunas personas que amablemente me invitaron a, digamos, cafés literarios que se estaban formando en ese momento. En algunos de ellos llegué a la Universidad Gran Colombia. Allá había un café literario. Existía, se estaba formando con un personaje, Andrés Matías. Andrés Matías, un poeta, excéntrico, loco, como quieran. Buen amigo. Él me invitó a ese taller literario, a ese café literario. No era taller literario, café literario. Simplemente un sitio de encuentro, de tertulia. Bueno, estando allí, al cabo de unos meses, tal vez años, surgió se presentó digamos, se posibilitó a través del Ministerio de Cultura, realizaron como una formalización de los diferentes cafés literarios y talleres que existían en el país. El Ministerio organizó una convocatoria, entonces el profesor Carlos Fernando Gutiérrez se presentó, ganó la convocatoria y formó el taller literario Renata, avalado por el Ministerio de Cultura. En ese momento el profesor Carlos Fernando me llama y entonces tengo la fortuna de ser junto con él y 4 o 5 personas más los fundadores de Café y Letras Renata, y empieza a funcionar en diferentes sedes. Funcionamos eventualmente en la Universidad Gran Colombia, en Bellas Artes, luego fuimos al Museo del Oro Quimbaya y allí nos estamos reuniendo hace 10 años. Muy contento, escribiendo, leyendo, escuchando. ¿Qué es lo que más le gusta de esas 3 cosas? Difícil. Para que me conteste, entonces vamos a un pequeño receso comercial y ya regresamos aquí al calor de un café. Quise estudiar en la Universidad del Quindío, así que ingresé a www.uniquindío. Busqué admisiones y fui directo a inscripciones. Después de conocer la amplia oferta académica, me inscribí en la carrera que siempre había querido, porque mi futuro está aquí, en la Universidad del Quindío. Yo vivo mi universidad porque en la Uniquindío se siente la música. Yo vivo la universidad porque me colabora con el estudio, con el programa del apoyo económico compensado. Yo trabajo en audiovisuales recopilando archivos. Yo vivo en mi universidad porque puedo combinar el arte y la cultura con mis estudios. Porque gracias a la natación podemos pagar nuestros estudios. Yo vivo la universidad porque fomentamos el deporte y contamos con los espacios para practicarlo. Por medio del deporte represento mi universidad y tengo la oportunidad de conocer nuevos lugares. Por eso yo vivo la universidad. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Yo vivo mi universidad porque a través del canto puedo expresar la cultura de mi región. Desde el primer día del semestre, lo único que yo podía hacer cada vez que la miraba era buscar cualquier pedacito de papel azul, arrancarle un trocito y acercarme a ella y regalárselo. Luego de más o menos un mes que yo le estuviera llenando las manos de lo que ella consideraba era pura basurita, por fin me miró a los ojos y me preguntó que yo para qué lo hacía. Y fue entonces cuando por fin me atreví a mirarle y decirle que lo único que yo quería hacer era regalarle el cielo a pedacitos. Yo vivo mi universidad porque contando cuentos hacemos tejido social. La universidad en este caso ofrece mucho apoyo económico a los estudiantes y facilidad de entrar al comedor estudiantil. Por eso
Yo vivo mi universidad. Yo vivo mi universidad porque me da la oportunidad de trabajar con ella para así poder pagar mis estudios. Yo vivo mi universidad porque a través de mi función como auxiliar de docencia puedo invertir en mi futuro profesional. Porque es una universidad multiétnica, una universidad que combina los colores, sabores, etnias, que de alguna manera permite la integración y la convivencia de todos estos factores. Universidad pertinente, creativa e integradora. Usted no sabe quién soy yo. Soy Luis Fernando Londoño Aristizábal, director fundador de la Fundación Museo Gráfico y Audiovisual del Quindío, en la cual tenemos el más importante archivo de fotografías, videos y cine patrimonial del departamento del Quindío. La memoria a través de las imágenes es la única forma que tenemos de probar de que un hecho realmente existió. Por eso es importantísimo conservar y preservar estas imágenes, porque no todo lo que dicen los libros es cierto, pero todo lo que diga la imagen sí es la verdadera prueba de que esos hechos pasaron. El gusto mío por la imagen nace porque yo desde niño tuve la oportunidad de acompañar a mi padre, porque era dueño de un teatro y a la vez hacíamos proyecciones de cine en las veredas y en los poblados cercanos al municipio de Calarcá. A través de un proyector de 16 milímetros cerrábamos un salón y se cobraba la entrada a 30 centavos en esa época. Siempre estuve preocupado por recoger las imágenes inicialmente de la familia, luego la parte estudiantil, de la parte de los colegios, y día a día se fue agrandando hasta que abrimos por primera vez una exposición donde la gente vi el interés de la gente por conocer cómo eran los pueblos anteriormente. Tuve la ventaja de que mi papá era radiotécnico y le aprendí la técnica, entonces casi todos los aparatos, casi un 90% de ellos, los tengo funcionando en perfectas condiciones. Tengo varios proyectores de cine, pero hay uno con el cual digo yo de que es uno que quisiera conservar por siempre, que es un proyector Ampro de los años 40, con amplificador de tubos, pero tiene un diseño donde se ve realmente la parte antigua y los principios elementales del cine aplicados allí. Ahora sí, Miguel, respóndanos esa pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta cuando va a uno de esos talleres? Leer, escuchar o escribir. Cuando voy a los talleres lo que más me gusta es escuchar, indudablemente, porque tengo la posibilidad de aprender. Siempre estoy con esa es mi premisa. Uno no se acaba la vida y uno no termina de aprender. Eso lo tengo muy claro. Entonces, siempre que estoy en estos talleres, como estoy rodeado de otras personalidades, me gusta escuchar. No se preocupe, que a mí me pasa lo mismo, ¿sí? Aquí al calor de un café me ocurre siempre. No se preocupe, aquí aprendo. Y aprendo mucho de los invitados, demasiado. Usted es un personaje que aprendió a hacer conferencias sobre los Beatles. Explíquenos cómo fue eso. ¿Cuándo empezó usted a pensar, hombre, yo puedo hablar sobre los Beatles y voy a hacer una conferencia, invito a la gente, me voy a un barcito donde tengan esa música y hablo a los clientes? ¿Cómo empezó? Esa idea se originó por lo siguiente. Cuando por alguna razón tengo oportunidad de conversar con alguien sobre esos temas, no solamente sobre los Beatles, sino sobre los 60s, toda aquella ebullición que se vivió en la década de los 60, como que me emociono mucho. Algún contertulio se dio cuenta de eso y me dijo, Miguel, usted sabe mucho de lo de los 60s y sabe mucho de los Beatles, ¿por qué no hace un conversatorio? Entonces me puso a pensar, no sabía cómo hacerlo. Entonces dije, sí, realmente en este entorno pues como que llevo cierta ventaja en conocimiento de ese grupo musical. Consulté con el profesor Carlos Fernando y con otras personas allegadas y me dijeron, sí, Miguel, usted lo puede hacer porque todo lo que usted nos cuenta, qué bueno que usted lo comparta con un auditorio más amplio. Entonces, ¿qué hice? Un ejercicio de organización. Entonces hice un guión, di con la fortuna encontrar en ese momento
unos muchachos rockeros del conservatorio, estudiosos, admiradores de los Beatles, y entonces hice el guión para el conversatorio. Me hice acompañar de esa banda interpretando temas de los Beatles. De alguna manera conseguí, con mi experiencia en publicidad, hice un canje donde conseguí una locación y hice un negocio de que usted me da permiso, usted me da y yo te doy, tú me das, yo me doy. Fue un éxito, para mí fue un éxito porque nadie en el Quindío me conocía como admirador, sí, y menos de los Beatles. Y fueron 48 personas, incluyendo algunas personas de la Universidad del Quindío, algunos profesores, amigos míos. Estuvo, por ejemplo, Marta, la curadora de arte. Marta González me acompañó aquella vez que ella hacía parte de Calle Bohemia. Obviamente me acompañó el profesor Carlos Fernando y me acompañaron otras personalidades. Lamentablemente ese día nuestra exgobernadora me había prometido enviarme a alguien que iba a hacer la filmar, a grabar la conferencia. Y no se pudo. Fue una lástima porque fue música en vivo muy bueno. Pero ha continuado con esas charlas. He continuado y eso me ha permitido, primero, hacerme como más visible con esa, digamos, con esa premisa. Don Miguel, el de los Beatles. Y siempre me hago acompañar de un botón de los Beatles. Sí, que hoy no lo tiene puesto. Porque es que ya quedaría recargado, entonces tampoco me... Pero... Entonces hablaríamos de Miguel el recargado. Sí, exacto. Entonces, el renegado. No, está ya no. El recargado. El recargado. Entonces, así surgió el famoso conversatorio de los Beatles. Yo tenía algunos elementos de los Beatles, discos, pero ya me interesé, estudié sobre el tema más profundamente, pero ¿qué fue ese estudio? Recordar lo que yo había vivido, porque yo viví esa bitlemanía, yo la sentí, la viví, me llegó, me pegó. Entonces simplemente hice un recorderis y me alimenté de otros acontecimientos importantes de la década de los 60, armé el conversatorio y entonces ya tengo una buena colección. Entonces resulta que recuperé, por ejemplo, una revista Live de agosto de 1968 donde está la biografía de los Beatles. Pero es que la Live ya no existe, la Live. Ya no existe. Y en esa época era la más reconocida a nivel mundial. Exacto. Y por ejemplo, me gusta, ¿por qué? Porque los Beatles fueron los primeros personajes de talla mundial que rechazaron aparecer en la portada de Live, cuando al contrario, antes la gente pagaba para que lo bajaran allí, ellos rechazaron 2 veces, les tomó bastante trabajo convencerlos para que al fin se dejaran fotografiar para aparecer en la revista. A ver, una pregunta, ¿usted tiene esa foto de pronto donde ellos van caminando por Abbey Road? Sí, claro, tengo el disco y tengo fotos que salen publicadas. Pero ¿Y afiches en su habitación, en la casa? Sí, claro, tengo afiches, tengo los discos, tengo libros. Pero en estos últimos días he tenido conversaciones con un personaje que se llama Arturo Astudillo, que fue el guitarrista líder de los Flippers. Él está interesado en venir a Armenia. Estamos en este momento como cuadrando algo de logística por 2 razones. Primero, pues yo lo quiero traer para que me acompañe en el conversatorio y sea como un testimonio viviente de lo que estoy diciendo. Además, él fue mi ídolo en los 60. Fue mi ídolo. Flippers, también los Yetis o no? Los Yetis de Medellín, pero con los que más tuve contacto fue los Speakers y los Flippers bogotanos y los John Biggs. Pero en Medellín estaban los Yetis, los Ampex. Sí, señor. Todo es claro, es que imagínate, yo fui el que hacía el recorrido por la calle 60, lo que hoy en día, lo que llaman el parque de los hippies y todo eso, pues todo eso, allá conocí a J. Mario Arbeláez. ¿Cómo se siente Miguel en una charla viendo jóvenes que lo están escuchando hablar de los Beatles? Pues realmente me siento satisfecho, me siento contento y siento como si hubiese cumplido una meta, porque cuando yo estaba joven y la gente, los mayores, se referían, en la mayoría de casos trataban de decirle a uno, hombre, ustedes son tan bobos, ¿cómo va a preferir esa música a la música de antaño, a los tolimenses, a la Sonora Matancera, a los vallenatos? Pero pues eso nunca fue lo mío, entonces yo me quedé allí. Pero hoy cuando veo que la música de los Beatles es respetada como debe ser, entendida, analizada por los jóvenes, pienso yo que se cumplió el cometido y que yo no estaba equivocado.
Cambiemos de tema y nos vamos a historias en yo mayor. ¿Por qué le gustan tanto las historias en yo mayor? Bueno, pienso que, primero que todo, porque ya soy mayor. ¿En serio? Segundo, porque haciendo caso a una invitación de a una administración pasada, tuve oportunidad de hacer unas charlas pedagógicas en los centros del adulto mayor. Y créame, Manuel, que le cogí tanto cariño a esos copartidarios. Por viejitos. Sí, alguien me decía por qué, entonces yo trato de explicar, tal vez porque soy contemporáneo, me comunico más fácil con ellos. Y tienen aunque, unas historias que llegan al alma. Sí, sí. Y de ahí también usted saca historias. Claro, esa es una fuente, digamos, esa es como una, una fuente donde me voy a alimentar con esas historias. Y cosas curiosas como la siguiente: uno de esos abuelitos de un centro del adulto mayor que no sabe leer ni escribir, pero que con su interés logró hacerme una carta. Entonces, en ese momento que ese señor de más de 70 años me entrega esa carta con una caligrafía, como cuando un niño de kinder trata de hacerle la primera tarjeta del Día de la Madre a la mamá, así, con una letra de ese tipo, y cuando el contenido de esa carta me decía era que no quería que don Miguel y doña Gloria, que es mi esposa, dejáramos de ir a hacer esas charlas porque eso era momentos extensivos en su vida. Él volvía a vivir cuando nos veía. Eso me emocionó tanto y ha hecho que me haya como especializado en hacer esas charlas con los abuelos, con la gente adulta, y poder como capturar esos momentos, esas emociones que la persona nos transmite. Y por ejemplo, también recuerdo otra anécdota muy especial en un municipio diferente al Quindío, de acá, un departamento vecino del Valle del Cauca, donde una persona que toda su vida ha permanecido en la zona rural, y haciendo estos talleres, estas charlas, también me entrega un manuscrito donde en términos generales lo que cuenta es su infancia, que le tocó descalza caminar, 4 o 5 kilómetros hasta llegar a la escuela, y con su ropita remendada, pero eso sí, muy limpia. Pero lo que más me llamó la atención es que en 2 páginas que escribió, por lo menos 10 veces escribió, pero era feliz. Contaba, yo iba por ese caminito y me sentaba a contemplar el horizonte, a contemplar el cielo, a contemplar las flores, a contemplar el bosque, y era feliz. Y seguía caminando y llegaba a la escuela y era feliz. Y no nos daban de desayuno sino agua de panela y arepa, y era feliz. Me causó tal impacto ese escrito que aún lo conservo. ¿Y qué es la felicidad para Miguel? Yo pienso que la felicidad son gozar los instantes que uno está viviendo. La felicidad no es un lugar, ni es un sitio al que uno va a llegar, ni es una meta que uno se va a alcanzar. La felicidad es un sendero, es un camino que uno debe recorrer como tal. Entonces uno es feliz a los 5 años, pero también es feliz a los 10, a los 20, a los 30, a los 40. Siempre es feliz, siempre y cuando uno lo quiera y lo sienta, porque va por un sendero que es la felicidad. Publicidad, literatura, música. ¿Con cuál de las 3 se queda? Indudablemente prefiero la música por encima de todas, porque la música es un lenguaje universal. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar temas famosos mundialmente en un idioma diferente al nuestro, en francés, en ruso, en inglés, alemán. En alemán. Y le encanta el y sonido. Lo siente uno, lo siente, le llega. Mientras que si yo tengo un libro escrito en alemán, difícilmente lo voy a poder leer. Entonces me quedaría con la música. Miguel Alfonso Rivera López, mil gracias por haber estado con nosotros aquí al calor de un café. Muy grato hablar con usted y conocer un poquito más, y para que los televidentes sepan quién es Miguel Alfonso Rivera López. Gracias.